Aquí se inicia su espacio preferido de noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Enlazado. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Enlazado. Hoy jueves 1 de agosto, señores. Ya estamos en agosto. Ahorita comienzan los break y cuando llegan los break a Daniel, bueno, pues la garganta le sabe alcohol, esa es la verdad. Entonces, señores, tenemos un nuevo ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Este joven de apenas 34 años es hijo de Ferrucho Jiménez, que es el presidente de la Refinería Nacional de Petróleo, y de paso se convierte en el funcionario más joven de este gobierno. Audrey Nin le dio a la República Dominicana la tercera presea dorada en los Juegos de Lima, Perú. Con esa suma 16 la República Dominicana, adicionándole 4 de plata y 9 de bronce. La selección de béisbol de la República Dominicana, señores, cayó vencida en el día de ayer. Nosotros vamos a dar algunos detalles al final de esta información y otra dentro del mundo del deporte, porque la verdad es que hay que repensar bien la situación de la República Dominicana, sobre todo en el béisbol. Nosotros somos la maquinaria más potente después de los Estados Unidos, y cada vez que nos toca hacer un papel fuera del país representándolo en esta materia, sacamos bajas calificaciones. Entonces nosotros al final del programa vamos a hacer un pequeño análisis de las razones que motivan a la República Dominicana para perder en esos eventos y por qué muchos de los jugadores, de los peloteros veteranos que tenemos, no encuentran mercado ni en el ámbito local ni en las grandes ligas. No se quede, no se vaya, quédese con nosotros, que vamos a hacer una breve pausa y regresamos. El resumen especial de Enlazado. En el día de ayer, en una alocución tanto radial como televisiva, Gonzalo Castillo anunció por todo lo alto sus aspiraciones a la precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Él dijo que luego de analizarlo, de haberle hecho muchas sugerencias, haberlo aconsejado, él aceptó ir como precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense qué humilde ese señor. Él aceptó. O sea, Leonel Fernández y Danilo Medina se han estado matando. Leonel, para evitar que se pueda modificar la Constitución para habilitar a Danilo Medina, porque él quiere ser el candidato, y Gonzalo Castillo hubo que rogarle y mucha gente animarlo, y él se va a sacrificar por el país y aceptó ir como presidente de la República. La verdad es que con la inclusión de una pieza como Gonzalo Castillo, porque indudablemente ha sido un funcionario bastante trabajador, hay que hacer una recomposición en el esquema político de todos esos precandidatos, sobre todo porque este señor viene de un ministerio donde se maneja mucho dinero, y porque hay otros que comenzaron muy temprano y ya han tenido que gastar mucho dinero, y ustedes saben
que aquí en nuestro país la política se ha convertido prácticamente en un negocio y a veces no gana el que tenga las mejores intenciones o el que tenga mayor preparación, sino el que pueda comprar más voluntades. Esa es una situación. Y yo pienso que, aunque hay otros candidatos, como el caso de Andrés Navarro, que de acuerdo a las puntuaciones que le dan las encuestas hacia las afueras del PLD, goza de mayor popularidad que la mayoría de sus contrincantes, pero hay que destacar que estamos en una conjetura bastante importante. Y siempre yo he creído que Domínguez Brito, al igual que Gonzalo Castillo, bueno, pues son unos huesos duros de roer. Yo me refiero al caso de Domínguez Brito porque ustedes recordarán aquel altercado que tuvo con Félix Bautista y porque ha tenido una lucha, yo diría que prácticamente frontal, con los sectores del leonelismo en el ámbito judicial. Vimos cómo Félix Bautista a él lo enfrentó y prácticamente lo humilló, porque aunque él en términos judicial, en cuanto a la representación del Estado, era prácticamente la máxima autoridad, porque los jueces, aunque tienen que ver y son nombrados a través del Consejo de la Magistratura, pero de manera oficial, la política del gobierno en torno a la justicia se maneja a través del Procurador General de la República, pero será subalterno a lo interno del partido de Félix Bautista, y por esa razón este lo irrespetó. Hay también en Gonzalo Castillo, entiendo yo que de parte del litoral de Danilo Medina debe haber puesta una gran confianza, porque ustedes sabrán que uno de los temas que más perturba al gobierno dominicano y a muchos de sus funcionarios es el tema de Odebrecht, y al menos durante la gestión de Gonzalo Castillo se han realizado unas 5 de las obras más grandes que ha podido hacer Odebrecht. Es decir, que si Gonzalo Castillo fuera el presidente de la República, todo el que tenga vinculación con ese caso de Odebrecht, bueno, pues eso como que le da, es como si fuera un té de tisana que se estuviera tomando, porque eso le garantiza ciertos niveles de impunidad. Porque si nos vamos a hacer una investigación profunda de las posibles alteraciones que se hicieron, tanto de coima como sobrevaluación, bueno, pues sería este precandidato una de las piezas fundamentales para las investigaciones que se vayan a hacer. Por esas dos partes le hablaba de Domínguez Brito, así como de Gonzalo Castillo. Ya ese ajedrez está compuesto. Pienso que el tiempo es bastante corto porque apenas van a tener un mes para promoverse. Dentro de eso, no sé si será por el sistema de encuesta, como ellos dijeron, o si se hará una terna con el objetivo de poder buscar una persona que pueda enfrentarse a un rival sumamente difícil como lo es el doctor Leonel Fernández. Porque si ustedes le suman todos esos candidatos, a todos esos candidatos las puntuaciones que tienen, no alcanzan ni siquiera la mitad de la popularidad que marquen las encuestas el doctor Leonel Fernández. Vamos a esperar con toda la paciencia del mundo y vamos a ver, porque el presidente Danilo Medina de seguro le va a endosar o tratará de endosarle parte de la popularidad que tiene a cualquiera de esos candidatos que él está promoviendo, y vamos a ver lo que pudiera ocurrir en una convención, a pesar
de que el doctor Leonel Fernández está un poquito orejón, porque se hizo una reunión de la tendencia de Danilo Medina y unas 476 personas acudieron, lo que representa el 76% de los líderes del PLD que tienen la oportunidad mediante los estatutos para poder escoger los precandidatos a la presidencia, es decir, que quedaría ahí un 74%, perdón, significa eso. De manera pues que queda un 26% que se presume que son del expresidente Leonel Fernández, para encontrar la matrícula que le permita a él ser precandidato, necesitaría un 7%, y como los ánimos están bastante agrietados ahí, habría que repensar la situación, aunque yo pienso que sería mucha mezquindad y que le haría mucho daño a ese partido político si no permiten que el doctor Leonel Fernández pueda ser candidato. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más informaciones. El resumen especial de Enlazado. Bien, gracias señores por permanecer con nosotros. En el día de hoy, mi compañero Miguel Valdés Paulino no está en el programa, pero vamos a compartir aquí con el hermano y amigo Ramés González Santana. Buenas tardes, Radamés. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Muy buenas tardes para usted y muy buenas tardes para los amigos que nos ven a través de este canal. Para quienes no lo conocen, Radamés Santana es del equipo coordinador de campaña del H20. Director de prensa de los Frentes Masa del proyecto presidencial Hipólito Mejía H20. Sí. Y entonces, Radamés, ¿cómo está todo? ¿Cómo ve el panorama político? Fíjese, doctor, con relación a lo que usted estaba analizando con el conflicto, vamos a llamarlo conflicto porque es un conflicto lo que ahora mismo hay en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Yo esta mañana escuchaba a uno de los diputados de Leonel Fernández decir que si el danilismo trataba de bloquearle el paso a Leonel Fernández, ellos iban a acudir ante la Junta Central Electoral. Lo que evidencia lo que usted acaba de decir, que el danilismo cuenta con más del 76%, que Demóstenes fue el que hizo esa declaración esta mañana. Pues le decía, si el danilismo trata de bloquear a través de que controla, porque lo controla, eso es indiscutible. Lo controla, sí. Indiscutible, que nadie le quepa la menor duda. Ahora mismo el Comité Central lo controla el sector del presidente Danilo Medina. Y si ese sector intenta bloquear las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández, entonces esa parte del PLD estaría en disposición de acudir ante la Junta Central Electoral. Ahora bien, ayer surgió como candidato Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Y como usted dice, ay, qué buen desprendimiento. No, pero así cualquiera. Y no manejo una de las carteras más importantes de este país, que maneja más recursos. Claro que sí. Mira, ya los amigos ¿No se televidentes. recuerda de Miguel Vargas, el superministro, cuando manejaba obras públicas? Sí. No, pero de esa plaza Vamos a ver. cualquiera. Que ya los amigos televidentes están inquietos. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, hermano Medina. Dígamelo, cuéntemelo todo. Doctor, yo estoy mirando ese programa porque yo no me lo pierdo. Gracias. Pero hay un problema, doctor, que los rangos se respetan. Leonel no tira forzado con Danilo.
porque es que usted sabe que hay dolor. El amigo no tuvo la delicadeza, Leonel no tuvo la delicadeza de ir donde Danilo y no piquetear el Congreso como se lo hizo, porque si usted y yo somos uno, chupo, usted chupo, yo voy donde usted le digo, doctor, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a reunirnos, vamos a hablar. Usted va a decir, mira, aguántese de esta forma, esto es lo que hay, pero Leonel se desesperó. Y a Danilo eso ha sido lo que le ha dolido. Y usted me diga que esa gente, doctor, no es médico que se la cure, usted sabe, usted me conoce. Esa grieta viene desde lejos. Va a pasar ahí, eso va a ser una llave bola que Danilo me va a cerrar Leonel, que los PLDistas se van a acordar toda la vida. Porque los amigos no se maltratan, yo que no lo puedo maltratar nunca, yo tengo que ir donde usted y explicarle y sugerirle, usted me va a decir, ahora si usted no quiere hablar conmigo ni nada, yo tengo que hacer lo que Leonel hizo con Danilo. Bueno. Gracias, pase buena tarde. Ok, gracias. Bueno. Pero esa diferencia no es desde ahí, No, ahora, eso está ahí hace... Eso viene desde las elecciones pasadas. Ese quirinazo tuvo mucho que ver con eso. No, y desde antes del quirinazo también, porque vamos a Buenas. decir... Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Dígale al amigo que acaba de llamar que Leonel le va a ganar a todos los alistas cortas y a Gonzalo también y al presidente también si se pone. Y las heridas están abiertas desde el 2008. Sí. Bueno, él reconoce una herida entre ellos, pero habría que ver si el Comité Central le daría paso a Leonel Fernández, porque si ese Comité Central le daría paso, entonces no le da paso, crearía una crisis dentro de esa organización política. Bueno, la verdad es que ellos tienen mucha dificultad y cerrarle el paso a Leonel dentro de su propio partido, yo pienso que le haría más daño que bien. Lo que yo creo es que son muchos los que están del litoral de Danilo Medina, ahora son 9 y está el propio presidente. Yo pienso que si 10 le caen a uno es muy fácil que... Ahora que Leonel es difícil de derrotar. No, pero con el Comité Central, con ese control que tiene Danilo, si desea, le puede hacer la vida complicada. Bueno, es lo que pudieran ellos tratar de hacerle la vida un poco complicada de que él sea candidato, pero ya una vez él se convierta en precandidato, la situación es difícil, porque es que Leonel tiene mucha popularidad, tiene mucha popularidad. Y es tanto así, y tiene tanto liderazgo, que de su litoral hay muchas personas... Pero cuando usted se refiere al liderazgo en el PLD o fuera del PLD. Yo me refiero dentro del mismo PLD tiene liderazgo, porque un líder es la persona que es capaz de él hacer y procurar que los que lo siguen a él hagan lo que él diga. ¿Y cuántos aspirantes a la presidencia hay del litoral de Leonel Fernández? Él solo. Porque los otros, de su lado, nadie ha tenido ningún tipo de aspiración. Ahora, del litoral de Danilo Medina hay 9 precandidatos. Bueno, pero eso se debe precisamente porque lo que se tenía en proceso, en mente, era que Danilo fuese a estas elecciones, a rehabilitar reformar la Constitución para que él pasara, y hubo un descuido porque debieron tener, el danilismo debió tener un candidato preparado para una emergencia en dado caso como está dando ahora, porque ahora habría que buscar entre Gonzalo Castillo, Reinaldo Pared Pérez, que ha recibido el respaldo de la mayoría de los senadores de la República, dice que lo respaldan a él y que viene siendo el secretario general, una pieza fundamental, clave en el Partido de la Liberación Dominicana. El que usted acaba de señalar ahorita, Domínguez Brito, sí, Domínguez Brito, es una persona con muchas preparación. Y Francisco Javier, no se puede ignorar. Javier es una figura que es estratega, no es buen candidato, es una figura que no vende. Bueno, vamos a decir, vamos a ver, no vende. Él, la verdad es que dentro de ellos poco han prendido, porque hay muchos que ya tienen sus proyecciones, y por ahí está José Ramón Peralta, que pudiera en cualquier momento decir que también tiene sus aspiraciones. En cualquier momento pudiera estarlo diciendo, porque este señor, algunos de ellos se quedaron medio tranquilos hasta ver cuál sería la decisión que pudiera tomar Danilo Medina,
pero la verdad es que Danilo siempre se mantuvo amagando, porque si desde el principio él hubiese fijado una posición, porque era mucha la campaña que se hacían promoviendo la reelección y él nunca la paró, y yo dudo que se hiciera todo ese tipo de campaña sin el consentimiento de él. No, y vamos a decir también que lo que se jugó, el papel que se protagonizó fue que Leonel Fernández estaba enfrentando la reelección presidencial, no era que estaba defendiendo la Constitución, porque eso no es cierto, No, eso que Leonel quisieron no vender, que él era un patriota defendiendo la Constitución de la República, eso es mentira. No, porque Leonel, él en el 1900, en el 8, doctor. ¿Pero quién ha violado más la Constitución que Leonel? Leonel Fernández, reina. No, nadie la ha violado más que él. Lo que sucede es que él lucha por sus intereses, pero con una causa, tomando como base una causa justa. Porque si ustedes me preguntan a mí como dominicano, yo no estoy de acuerdo con que se reforme nuevamente la Constitución. No, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, doctor. Fíjese, por ejemplo, unificar las congresionales. Yo estaría de acuerdo porque eso evitaría más gasto. Yo no sé por qué la desapartaron, porque bueno, yo no sé por qué la desapartaron. Era mejor cuando estaba junta, que se salía ese mismo día de ese proceso. Mire, eso resulta un poquito, les resulta mucho más cara al país las elecciones. Pero como estaba el sistema que se hacían elecciones cada 2 años y de manera separada, cuando un gobierno cometía muchos abusos, como el que está cometiendo con todos estos préstamos que se está tomando en el país, con toda esta impunidad, entonces la población dominicana tenía la oportunidad de manera democrática de escoger tanto las figuras congresuales como las municipales, y a mediados de la gestión le daban un voto castigo al gobernante. Entonces eso lo obligaba a cambiar de posición o de tener una actitud más favorable a la población para evitar justamente eso. Pero de manera unificada, un presidente que pudiera considerarse un déspota tiene sus 4 años completos de atropello para la población, y en unas elecciones conjuntas. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con esa reforma? A mí me gustaba más cuando la población tenía la oportunidad a mediados de año ya de periodo, a los 2 años, de poder decirle al presidente: mire, como usted se portó mal, le hemos quitado los diputados, los senadores y el síndico. Y los regidores. Usted y los regidores. Usted tiene nada más el gobierno y le hemos quitado toda esta parte porque usted lo hizo mal. Porque no se le puede. Déjame hacerle una pregunta. ¿Y qué es lo que usted considera que entre Leonel Fernández y Danilo Medina, cuál es para usted peor gobierno? ¿Cuál ha sido peor gobierno? Yo creo que si uno tira una moneda se atreve a caer parada, pero hay una situación que se da. Yo pienso que en este gobierno se ha duplicado los gastos de la deuda externa. Se han duplicado, se ha tomado dinero prestado. La verdad que el doctor Leonel Fernández, pudiéramos decir, que tenía un sistema judicial que lo dejó instaurado ahí para brindarse, para tener impunidad. Pero entonces Danilo Medina ha venido a crear su propio sistema judicial. Y lo poco que quedaba de honestidad, que fue ese remanente que pudo quedar, que sobrevivió al gobierno de Leonel Fernández, Danilo lo ha cambiado por completo. Además de eso, estos niveles de impunidad y de corrupción. No, pero impunidad también hubo mucho con Leonel Fernández. Recuérdese el caso del Pepe, cuando Leonel Fernández dijo que había que pagarle para que no quemaran goma. Sí, pero que los gobiernos del PLD son malos, por eso que yo digo... Pero yo le digo a usted que Leonel Fernández es mucho peor que Danilo Medina, y le estoy diciendo esto porque... le voy a poner un caso, por ejemplo. Mire, hay que ver. La planta Coyentri, cuando la privatización de las empresas eléctricas, es una planta que le daba ganancia sin producir a determinado sector. No, claro, se hicieron muchos contratos.
leonelinos, ahí se hicieron y el muchísimos contrato de la contratos. Barrigol, eso fue un desastre, doctor. De ese contrato de la Barrigol, nosotros, Danilo hizo un boom que 51-50, pero nosotros no tenemos control. Aquí nadie sabe lo que se saca por ahí. Bueno, pero si eso es el boom que él hizo, ya usted sabe qué desastre fue que hizo Leonel con esa Barrigol. Y estamos hablando del caso de Odebrecht, porque no crea que Leonel está limpio de eso. Buenas. Se ha destapado la caja de Sí. Pandora. Sí. Lo que usted tiene que ver que en San Luis no había delincuentes. Acuérdese. ¿Dónde? Leonel llegó que le dio el ingenio, aparecieron los atracadores matando gente porque todos esos viejos quedaron sin trabajo. Ahí mismo corre, ahí mismo aquí en la vaina de la harina, en el barrio de las enfermeras. Sí. Y todo eso, Villa Altagracia. No, que son malos los dos. Incrementó fue cuando llegó el PLD ahí. Mire, cuando llegó el PLD, se dañó el país. Esos muchachos quedaron sin padre, ambulantes. Sí. Porque vendieron todas esas empresas. Sí. Lo que pasa es que el PLD, doctor, oiga bien, el PLD le vende un sueño a los niños, pero no se lo pueden de usted ni venderme a los niños. No, imposible. Que vivimos. El PLD ha azotado con este país. Leonel cogió el poder, que Balaguer le entregó este país, miren, una libre pecado, el mejor pecado costaba 25 pesos. Sí. Hace buena tarde. Sí. Yo le digo, porque son malos los dos. Pero yo veo que cada día en el país la cosa como que va cambiando. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros unos años atrás que los organismos que tienen que estar para prevenir el uso y control de droga se iban a estar distribuyendo la venta de droga y de manera pública? Decir, mira ese caso del DICAN, que se supo aquí de esa droga porque era la DEA que le estaba dando un seguimiento. Entonces, ante un escándalo de esa naturaleza, lo que sucede es que nosotros no escuchamos la voz del presidente. Es que Danilo no dice nada. Porque hay personas que que te son predecibles. Tú dices, este piensa esto, pero este señor no dice nada. No importa, el país se puede estar derrumbando y uno no escucha la voz del presidente tocando madera, diciendo, mira, esto no puede ser así, por esto y esto. Usted dice que está como Balaguer, que decía que estaba pero sordo y mudo. No, porque Balaguer en eso era un hombre responsable. Yo recuerdo que una vez hubo un escándalo de Anicia Ricci, creo que murió. Lamento tener que mencionar su nombre por sus familiares, porque esa parte, pero el doctor Balaguer se pronunció. Y siempre que aquí hubo cualquier acto de desagrado o cualquier actitud violenta, el presidente siempre habló y la gente escuchaba, y cuando decían el doctor Joaquín Balaguer se va a dirigir a la nación, todo el mundo estaba a la expectativa, porque él hablaba poco y era con tema preciso. Pero y entonces cuando él decía que estaba ciego, sordo y mudo. Él decía, pero nunca ha sido tan ciego, porque él podía tener ceguera por un problema de la vista, pero esto la tienen siendo jóvenes, pero que no dicen nada. Es que no puede ser que aquí haya una ola de corrupción tan grande y que nosotros no escuchemos a nuestro presidente imponer una sanción a nadie. Fíjense, por ejemplo, Leonel Fernández encarnó un gobierno corrupto. Ahora, muy corrupto. Cuando se escriba la historia y no seamos nosotros quienes podamos leerla, nuestros nietos, nuestros bisnietos, van a decir, generación que nos precede, van a decir que el gobierno que mayor lucha en contra de la corrupción estuvo fue el gobierno de Leonel Fernández, aunque en la práctica no sea así. ¿Por qué? Porque la mayoría de las leyes anticorrupción, aunque no se aplicaban, fueron creadas en su gobierno. Pero usted no hace nada a crear cuando usted no le da el seguimiento. Ya, porque fíjese, doctor, el gobierno de una sucesión, ya él se fue. ¿Y por qué este no lo implementa? ¿Con quién entraron estos millonarios del Palacio Nacional que se han puesto viejos en el gobierno de Leonel Fernández? Correcto, porque yo no estoy defendiendo a Leonel. Son los millonarios de hoy en día. Han desplazado. Sí, a los empresarios. A los empresarios los han desplazado. No, en esa parte yo estoy de acuerdo, porque yo no estoy diciendo que él es honesto. Yo digo que era tan malo como este. Ahora bien,
el Estado es una continuidad. Si yo creo las leyes para que se ajusten, porque fíjense, en el gobierno de Hipólito Mejía, esa ley de transparencia, donde vamos a escuchar esta llamada. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Yo alcanzó a Eduardo, hermano. Sí, Hermano, viendo el tema que tú tienes en este momento, sí, sobre cuál decir que son más corruptos o no más corruptos. Por eso te puedo decir algo. José de Castillo, lo que va a traer una lluvia de mal con esa aspiración dentro del partido del PLD y dentro del grupito de Danilo Medina. sí, Apúntelo eso ahí, que va a haber mucho disgusto, porque hay sí. mucha gente que tiene un año y pico buscando su candidatura para que este señor venga de un día a otro. ¿Me entiendes? Creo que va a traer Sí, mucho disgusto eso. gracias. Mire, Además, Leonel cuando y se Danilo creó- que crearon un caudillismo, no le dieron paso a ningún líder. Claro, No dejaron la creación, la formación de un nuevo liderazgo que pueda suplantarlo. Y una de las crisis que tiene el danilismo es por eso, que no hay un sucesor de Danilo que le pueda dar continuidad a lo que sería ese gobierno y esa obra de Danilo. Y tanto Leonel Fernández, que quiere volver a repetir, es porque no tiene un discípulo, una persona que lleve esa doctrina que él dice tener. mire, cuando en el gobierno de Hipólito Mejía se creó una ley. En el gobierno de Leonel se creó una ley y era la ley de transparencia pública, donde usted le pedía a cualquier ministerio una información de los gastos y tenía que darla o tiene que darla. ¿Qué sucede? Que como Leonel era presidente nunca la promulgó, pero como ya él se iba de mala fe, vino y la promulgó cuando ya él salió, para que cuando Hipólito llegue, entonces esa ley se le impusiera a los funcionarios de él. Pero ¿qué sucede? Que nada, que Hipólito vino, gobernó, ya la ley aprobada. Y usted y debe eso, decir que el expresidente Hipólito Mejía fue de los pocos presidentes que actuó contra la corrupción. y porque ahí eso, está la no, pero historia. yo no estoy diciendo eso. No, ¿Y pero qué sucede? reforzando ese comentario. Que cuando le deja eso a Hipólito, Hipólito vuelve y llega a Leonel, y es lo que permite que le saquen a Diandino Peña todo lo que pasó ahí. ¿Me entiendes? Se le está aplicando a ellos ahora. Buenas. Buenas tardes, Sí, buenas. doctor. Sí. Ramón, es Augusto. Augusta Mora, mi amor, ¿cómo tú estás? Le escucho toda la tarde, pero me estimulé a llamar porque, doctor, usted sabe que mire, no estoy con ninguno, pero usted ha señalado algo ahí que uno tiene que como que se estimularse a llamar, porque Leonel Fernández, ok, creó las leyes, pero no la aplicó, la tiró por la espalda. Él lo que hizo fue que practicó la delincuencia y se crearon muchos delincuentes que se acabó con el país, porque usted sabe que vendieron todas las empresas, entonces por eso es que armaron toda la botella y toda esa cosa, fue un lío. Y nosotros, el arrastre que hay con Leonel, el hambre y todo lo que está pasando ahora mismo, se está arrastrando de Leonel. Pasen buenas tardes. Sí, entonces yo digo, él la creó, pero Danilo tiene la presidencia de la República con otro año. ¿Por qué no la ha puesto a funcionar? Lejos de ponerla a funcionar, lo que ha hecho es modificar para seguir con la misma corrupción. Para que siga el mismo choriceo, Porque el mismo la atraco dentro del justicia, Estado dominicano. la justicia que se mantuvo durante la mayoría de los años de gobierno de Leonel era una justicia muy distinta a la que tenemos ahora en los Suberos Isa, Julio Aníbal Suárez. Eso transitaron la mayor parte del gobierno de Leonel. Él empezó a hacer la modificación cuando ya él se iba para cubrirse. Entonces uno esperaba... Y vamos a decir que una reforma que Sí. estaba establecida con José Francisco Peña Gómez, con aquel pacto por la democracia, y hubo puntos que se veían, que estaban ahí, que habían sido acordados con esa intención de José Francisco Peña Gómez, que fueron quitados, que lo que vinieron fue a crear más mal al Estado, al país. Claro, pero que uno esperaba, sobre todo por la forma del discurso del presidente Danilo Medina, es que por lo menos iba a ser
un gobierno donde la justicia tuviera un papel más activo. Nosotros tenemos un presidente que la imagen que nos vendió y la actuación que tuvo en los primeros días era de viajar. Él se montaba fuera, iba fuera del país y no lo hacía en primera clase, porque era un hombre humilde para economizar. Era un hombre que iba y se sentaba en cualquier lugar, en un campo, en cualquier sillita de guano. Ya no. Desde que se encaramó y cogió el segundo aire de 4 años más, entonces se le fueron los humos a la cabeza y ese hombre humilde dejó de ser humilde para convertirse también en un aristócrata. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Porque Danilo empezó. El resumen especial de Enlazado. ¿Qué te pareció ese nombramiento de Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho, con apenas 34 años, en sustitución de Isidoro Santana, que dio unas declaraciones? Muy desafortunada para el momento dado. Bueno, fueron correctas. Lo que sucede es que esos son de las mezquindades de nuestro país, de que una persona no puede disentir de alguien para poder preservar un puesto de trabajo. Y el trabajo tiene rango constitucional y todo dominicano tiene derecho a un trabajo y no puede ser despedido del mismo por su simpatía política. No, porque el Estado es de todo ahora. Sí. El presidente tiene facultad para designar y quitar, pero en este caso se le fue de la mano la tolerancia. Sí, pero se que le entonces, fue de la mano y porque no es que sean desafortunadas, lo que no, yo desafortunada diría, para él, porque choca con el sector de Danilo. Bueno, pero que el trabajo no tiene que ver nada con eso. Lo que sucede es que nosotros vivimos en un país donde uno depende de todo para el Estado dominicano, pero yo jamás podría entender que porque una persona tenga un disentimiento o una ideología, sobre todo con un tema tan importante como la Constitución de la República, que exprese el deseo de que no está de acuerdo con una modificación, pueda poner en peligro su empleo. Bueno, pero prácticamente o él estaba deseando que lo quitaran. Es que eso no es motivo para quitarlo. No es motivo para quitarlo, pero usted sabe cómo están los ánimos caldeados dentro de esos dos sectores. Y ahora mismo prácticamente vamos a decir una reelección que lo que apenas hace 2 semanas que fue que se le tumbó el pulso a Danilo para decirle que no podía ir o que decirle a él que no debía ir. Entonces, ante esos ánimos caldeados y la propuesta de algunos sectores del ámbito político de que se reforme la Constitución, donde se rehabilite a Danilo Medina para el 2024, un funcionario de él decir eso prácticamente está poniendo en enfrentamiento ante su jefe político. Entonces lo pasó, el presidente no toleró y desde el punto de vista ético se ve mal por la sociedad, pero hay un resentimiento ahí que está dado, y no le quepa la menor duda. Precisamente hablando de intolerancia, el que estaba intolerante en el día de ayer era Luis Castillo, que lanzó 7 sólidas entradas, permitiendo apenas un hit, y se alzó con la victoria. De esta manera tiene 10 juegos ganados, me parece. 10 juegos ganados, llega a cifra doble. Y por otra parte, Audrey Nin también se tornó intolerante en el día de ayer y dio un salto bastante estrepitoso que le permitió obtener medalla de oro en los Juegos de Lima por el día de hoy. Nosotros al día de hoy tenemos 3 medallas. ¿3 medallas de oro? 3 doradas, 4 de plata, 9 de bronce. Hoy continúa la justa y a las 8 de la noche al menos 3 de nuestros boxeadores que han sido los que le han dado mayor esplendor en los últimos años al deporte en la República Dominicana en el cuadro medallero, estarán enfrentándose a boxeadores cubanos. Ya todos están metidos en el cuadro medallero. Lo que se busca es
obtener medalla de oro, medalla de plata, lo que se busca es medalla de bronce también. avanzar. No, porque ya los bronces están asegurados, los 3. Lo que se busca es plata y oro, porque ya los bronces están asegurados. Nosotros nos mantenemos en una 10ª posición y vamos a ver, porque siempre con lo que concierne al boxeo, yo con esa parte... Usted es un gran conocedor, doctor, del boxeo. Yo soy juez de boxeo. Usted tiene... Y una pregunta que yo le hice, que se la voy a hacer aquí en público. Pero déjame decirte brevemente, porque el tiempo no quiere que le haga la pregunta que le hice. No, lo que sucede es que como hoy, siga. Ya lo que nos queda es 1 minuto y esos 3 boxeadores están peleando, van a pelear en el día de hoy a las 8 frente a los cubanos. Lo que quería decirles, señores, es que cuando nuestros boxeadores, que son novatos, se enfrentan a esos boxeadores cubanos, hasta cierto punto van en desventaja. Porque como en Cuba no existe el profesionalismo, esos boxeadores acabados, que tienen ya toda una vida hecha, son los que le echan a estos novaticos de aquí. Ustedes se imaginan que aquí estuviera compitiendo en amateur el Abejón Fortuna, la Avispa Puello, que le echáramos a Carlos Adames, a cualquiera de esos. Nosotros, señores, en boxeo, nos lleváramos un bando a Cuba con estos boxeadores que tenemos ahora, porque esa es la diferencia. Cuando se enfrentan los profesionales con los amateurs, es como que me pongan a litigar a mí con un bachiller en un estrado. Entonces, eso es lo mismo con el boxeo. Señores, lamentablemente hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio enlazado. Bye bye. Hasta aquí Enlazados. Mañana, al igual que hoy y a la misma hora, seguiremos llenando todas tus expectativas en noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Hasta la próxima. Enlazados.